Revisamos temas internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció ante la Organización de Naciones Unidas el criminal bloqueo que asfixia al pueblo cubano. El jefe de la diplomacia antillana agradeció las muestras de solidaridad de las delegaciones que defendieron los derechos de los cubanos a su soberanía y la necesidad de eliminar a la nación caribeña de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El canciller cubano también llamó a tomar acción definitiva sobre el fin del genocidio que se comete en Palestina. Nuestro país sufre el impacto devastador y acumulado de la política de hostilidad y asfixia económica impuesta por los Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. El bloqueo contra Cuba persiste y se endurece en extremo. Se trata de una verdadera guerra económica abarcadora y prolongada, dirigida a privar a los cubanos de sus medios de vida y sostenibilidad, de su existencia como pueblo solidario, culto y alegre. Miente deliberadamente quien se atreva a afirmar lo contrario. Los propios promotores de esa guerra se ufanan de su efecto destructivo y de su capacidad para golpear desde cualquier rincón del planeta el nivel de vida de todo un pueblo. La agresión ha escalado a niveles sin precedentes en los últimos 8 años, incluidas acciones de persecución y presión económica sobre terceros, los estados que ustedes representan, y que son cada vez más elaboradas, quirúrgicas y extraterritoriales. Provocan impedimentos múltiples y extraordinarios a la actividad productiva, comercial, financiera y para los servicios y políticas que garantizan la justicia social y la vida misma. Cuba encara hoy un grave escenario de cortes prolongados y diarios del servicio eléctrico, dificultades para costear los alimentos, insuficiente disponibilidad de medicamentos, depresión del transporte público, limitaciones en los servicios comunales e inflación pronunciada que deprime los ingresos reales. En 1960, el subsecretario de Estado Lester Mallory formuló el infame memorándum de coerción y bloqueo contra Cuba que ha guiado durante todos estos años y guía ahora la conducta del gobierno estadounidense. Decía textualmente, y cito, hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. El secretario de Estado de los Estados Unidos es hoy la reencarnación de ese sujeto macabro. A propósito del 80º periodo ordinario de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, allí más de 30 estados de la comunidad internacional han reconocido en sus discursos la necesidad de levantar el bloqueo del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano. En esta mañana se sumaron las delegaciones de Granada, Bahamas y San Cristóbal y Nieves a las naciones que destacan el compromiso de la isla con un sistema internacional de cooperación, de integración y multilateralismo. Es lamentable que en un momento en que deberíamos estar ampliando la cooperación, las medidas restrictivas y las divisiones políticas sigan debilitando la colaboración internacional y castiguen a países como Cuba, que han tratado de hacer realidad la promesa que encierra la educación. Granada espera, en aras del pueblo cubano y del bien de nuestra región, que se tomen mayores medidas para
lograr una mayor participación de Cuba en la vida social y económica de nuestro hemisferio. Para los pequeños estados insulares, cada alianza en materia de educación y desarrollo es un salvavidas. No podemos permitir que esos salvavidas sean interrumpidos por la geopolítica. Nuestros vecinos en Cuba sufren durante decenios por un embargo que ha causado sufrimiento sin que haya justicia. El bloqueo ha castigado a las personas de a pie sin cambiar la política. Amigas y amigos, el compromiso, no el aislamiento, es la única manera de proceder. Y por ello, las Bahamas seguirá sumando su voz a las tantas que afirman: el tiempo de levantar el bloqueo ya ha llegado, para que Naciones Unidas sea más eficaz y más cercana a los pueblos que desea servir y dedicarse con ahínco a las causas estructurales de la injusticia internacional, es decir, el terrorismo instrumentalizado, el bloqueo impuesto a Cuba, las sanciones impuestas a Venezuela, Rusia, Irán, Nicaragua, o la parálisis en el conflicto israelo-palestino. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es una reliquia que sigue hiriendo a todo un pueblo y debilitando la solidaridad regional. Año tras año, esta Asamblea ha afirmado que ese bloqueo es de lo más injusto. Mi país se suma a la comunidad caribeña que pide que termine y que a Cuba se le elimine de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, que aísla a Cuba del comercio y la cooperación. Amigo del Caribe, sus médicos y educadores han estado entre los socios más generosos de la región. Nuestra asociación continua con Cuba siempre estará firmemente cimentada en el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales en plena conformidad con el derecho internacional. Una Cuba más fuerte y sostenible no solo mejora el bienestar de sus propios ciudadanos, sino también la seguridad y sostenibilidad del todo Caribe. Cuando las islas comparten tormentas, debemos compartir soluciones. Y esto parece una noticia insólita, pero está fuera de toda diplomacia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica anuncia la revocación de la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y esta decisión fue comunicada luego de que el jefe de Estado del país sudamericano se sumara a una multitudinaria manifestación en rechazo del genocidio al pueblo palestino. Los protestantes denunciaron los crímenes del gobierno de Israel y han exigido el encarcelamiento de su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Petro pidió a todos los soldados del ejército estadounidense no apuntar contra la humanidad sus fusiles, sino hacia los tiranos y los fascistas. Washington reafirma así su apoyo a las políticas genocidas de Netanyahu, quien no dejó de agradecer, ahí lo tienen ustedes, en Naciones Unidas, a Donald Trump en su intervención ante una Asamblea General de la ONU que manifestó su rechazo al jefe sionista con abucheos.